Muy bien, mis estimados colegas y amigos, de nueva cuenta estamos aquí de regreso, pero estamos estudiando el tema de los delitos fiscales, su parte 2. Muy bien, nos quedamos en la sección anterior, en el tema de encubrimiento. Esto está establecido en el artículo 400, en donde nos indica que se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y de 15 a 60 días de multa al que, con ánimo de lucro después de la ejecución del delito y sin haber participado en este, adquiera, reciba u oculte el producto de aquel a sabiendas de esta circunstancia. Entonces ya no podemos decir, oye, yo no sabía que esta persona me dio a guardar cierta mercancía y que su procedencia era ilícita. Pues no puedes argumentar eso. Tendrías que preguntar si es un agente de tu confianza la que te está dando esa mercancía o lo que sea para guardar. Pues tienes que preguntarle. Ya el hecho de que cuando no te comentan de qué se trata, no te explican, pues entonces empieza a sospechar y empieza a tener en mente pues que no te vas a poder escapar de alguna eh, procedencia de una acusación penal. Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquella, por no haber tomado las precauciones, aquí ya lo están indicando, no tomaste las precauciones indispensables para asegurarte de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad. Te hacen un 50% de descuento si te engañó la persona que te está dando la mercancía. En este artículo 400, en su fracción 2, nos establece el que preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior o la ejecución del citado delito. Bueno, estás ayudando, estás cooperando con alguna persona. A ver, les voy a poner un ejemplo burdo de que robó una casa y dice que no puede salir porque se le perdieron las llaves y lo ayudas a salir. Bueno, pues mejor chécalo bien de que sí sea el dueño de la casa, ¿no? En la fracción 3 de este artículo 400, oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se averigüe. Sí ha habido casos en que entran algunos delincuentes, pues entran a la casa de algún amigo y le dicen, no, por favor, aguántame aquí tantito, deja que esté en tu casa un rato. ¿Por qué? Pues es que me andan siguiendo. Bueno, pues ya saben que también ahí tienen responsabilidad, ¿no? Entonces tener también cuidado con ese tipo de situaciones. El que requerido, en la fracción cuarta, el que requerido por las autoridades no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes. Fíjense a dónde llegas. Si tú estás en donde existe un delito, o por ejemplo en la calle que ves un robo, te está pidiendo auxilio a alguna autoridad para que se investigue ese delito o para que se persigan a los delincuentes, pues ahí también te pudieran hacer responsable. En la fracción quinta, no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables. Pues regularmente en la actualidad las personas que están presentes o están viendo un delito, la verdad ya no se quieren o ya no quieren intervenir en ello para tratar de evitarlo porque pues ya los criminales actualmente ya no están midiendo ni, ni esperando que la gente se vaya a ir y no los vaya o si los delatan o están ahí viéndolos, pues lo que hacen es muchas veces he visto que los dan un balazo, los amenazan, etcétera, etcétera. Entonces ya que nadie quiere intervenir para evitar estos delitos. Pues lo que sí se puede hacer, bueno, una llamada a la policía rápidamente, dando la dirección donde se está cometiendo el delito y una
una descripción del delincuente. Yo creo que eso sí pudiera ayudar. Si vamos tomando esta medida todos aquí en nuestro país, pues pudiéramos ir abonando un granito para ir evitando los delitos. No hay necesidad de que estés cerca de la persona, aléjate un poquito. Si ves que trae pistola, pues haces una llamada y reportas el delito. En la fracción sexta, altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo y también desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Bueno, pues hay amigos de estos delincuentes que los ayudan y tratan de que no los investiguen, de que si hay alguna prueba del delito la alteran, porque así se los piden sus colegas, sus cómplices, bueno, en este caso ya son cómplices, para evitar que los puedan inculpar. Entonces, haciendo cualquiera de estas acciones, pues ya estás dentro del delito, dentro de la organización de ese delito. No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones 3 en lo referente al ocultamiento del infractor y 4 cuando se trate de los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines, o sea, cuando son parientes, no te van a aplicar la pena prevista que comentábamos. El cónyuge o concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º, y los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de motivos nobles. Entonces, pues ahí a lo mejor el pariente te pudiera engañar, y como es pariente, pues ¿qué vas a hacer, no? Le vas a decir a las autoridades que él fue el que cometió el delito, pues a veces es bastante difícil. Entonces, la fracción 3, recuerde que se refería a que oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de los instrumentos del mismo o impida que se averigüe. Y la fracción, aquí nos hablaba este artículo, y la fracción cuarta, requerido por las autoridades no de auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes. Bueno, no vas a seguir a tu pariente para inculparlo, entonces ahí no te aplican algunas penas. El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado y las demás que señala el artículo 52, podrá imponer, en los casos de encubrimiento a que se refieren las fracciones 1, párrafo primero y 2 a la cuarta de este artículo, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las 2/3 partes de lo que correspondería al autor del delito, debiendo hacer constar en la sentencia las razones en que se fundan para aplicar la sanción que autoriza este párrafo. O sea, pues también muy benévola la ley, les otorga 1/3 de menos penalización. Ok, entonces pues bueno, de todos modos tienes problemas, hay que tener cuidado. Y otro que habíamos oído hablar mucho en el Código Fiscal, que es las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que esto está en el artículo 400 bis, y que nos indica que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Entonces, en estas pudieran ver involucradas muchas empresas. En su fracción primera nos establece que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes por cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, también esta situación de que adquieres, administres y nada más lo estás custodiando y, oye, guarda nuestra mercancía, tu custodia la llena en el almacén, cuídala, yo te aviso cuando hay que transportarla y hay que enviarla a determinado lugar, pero no tienes ningún documento que acredite la legal posesión de esa mercancía, como sería una factura, un pedido,
una requisición o un pedimento, en su caso de que sea del extranjero, pues ya se te va a hacer sospechoso y pues bueno, tratar de evitar ese tipo de situaciones porque te vas a ver involucrado en esos delitos. En su fracción segunda indica el que oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Bueno, creo que aquí no hay más que explicar, pues ya sabemos todo este tipo de situaciones. Para efectos de este capítulo se entenderá que son producto de una actividad ilícita, esto es importante conocerlo, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. A ver, aquí les puedo poner un ejemplo. En alguna ocasión platicaba con algún doctor de un hospital que estábamos asesorando, un hospital particular muy bueno, que tenía mucho movimiento, y nos comentaba que en alguna ocasión trabajó en el Seguro Social y que pues intempestivamente y sorpresivamente le habla el director el domingo. Él era el subdirector, era alguno de su gente que trabajaba con ellos en esa clínica. Y le dijo el domingo, vete a recibir esta mercancía, este equipo que acaba de llegar a la clínica, por favor. Oiga, pero pues es que es domingo. Bueno, pues ya nos lo surtieron el día de hoy, vete a recibir. Va a recibir la mercancía y sucede que pues empieza a achicarla contra la requisición, en donde pues, requisiciones donde hace el periodo de todo lo que necesitas o todo lo que estás adquiriendo, pues venía la mitad del equipo que estaba ahí especificado. Y le habla este doctor al director a su casa y le dice, oiga doctor, pues fíjese que pues, está muy raro, no está llegando toda la mercancía, no está llegando la mitad. Y le dice el director, tú fírmale, tú quieres seguir trabajando, fírmale ahí y ya no digas nada. Pues al parecer director había puesto su hospital particular y había mandado la mitad de la mercancía. Pues ahí tienes conocimiento, y tienes el conocimiento directo y sabes que te puedes quedar sin trabajo porque el director pudiera intervenir para que te despidan, si es que ya saben que es lo que presumen estas personas, de que se llevan muy bien con la máxima autoridad del Seguro Social. Entonces, en este caso, si el doctor va y reporta esto a Contraloría o a la unidad de vigilancia o a la unidad de control respectiva, la que se utilice ahí, pues pudieran hacerle caso, pero si llega a oídos del director, prácticamente inmediatamente se lo van a reportar. ¿Y qué puede suceder? Pues que lo desechen ese reporte, o que sí le hagan caso según el poder que tenga el director. Entonces, pues ahí, por eso mucha gente acepta y no hace nada en este tipo de casos cuando los detectan, cuando lo están involucrando a ellos. Por eso aquí la recomendación era de que estos organismos de control, como las Contralorías, ya no tendrían que depender de la dependencia directa, igual que hablamos de los departamentos de auditoría en algunas pláticas, pues no pueden depender directamente del director, ya al consejo de administración, y ser autónomos, tanto tener autonomía de gestión como autonomía económica para poder tomar sus decisiones y no estar bajo el mando de nadie, y sí poder ser bien independientes en el momento de que detecten que el jefe está haciendo algo malo, pues poderlo reportar sin ningún problema de que me van a correr. Voy a hacer mi trabajo y me van a correr. Entonces, pues así está esto. En caso de conductas previstas en este capítulo en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, y cuando la Secretaría de Hacienda, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir
la comisión de algunos de los delitos referidos en este capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos. Bueno, pues en algunos casos se encuentra que inclusive ni con estos reportes eh, y con estos órganos de control autónomo, si el director o el jefe está bien conectado, pues no le van a hacer caso. Entonces, esa es la problemática actual del ordenamiento de gobierno. ¿Ok? En el artículo 11 bis del Código Penal Federal nos establece en su fracción B de los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos. Habla del octavo, que es la defraudación fiscal, y su equiparable previstos en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. En su fracción octava bis del Código Fiscal de la Federación, el delito previsto en el artículo 113 bis, y en la fracción 22 en los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable. O sea que si en la legislación existe algún caso que no se esté detectando, pues también vas a tener responsabilidad. O sea, no por el hecho de que no lo está contemplando el Código Penal, pues quiere decir que no va a tener castigo. Si en las leyes particulares que rigen a estos organismos se encuentran, pues bueno, son aplicables. En cuanto, es importante, fíjense aquí también, muy interesante hablar de la Ley de Seguridad Nacional. En su artículo 15, que para los efectos de la presente ley son amenazas a la seguridad nacional, actos ilícitos en contra del fisco federal, a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahí tenemos ya, mis estimados colegas, que son amenazas a la seguridad nacional los ilícitos contra el fisco. ¿Y cuáles son los ilícitos contra el fisco? Pues la defraudación, la planeación fiscal, pagar de menos impuestos, presentar facturas falsas, utilizar outsourcing que no son outsourcing, que nada más son simulaciones, no presentar los reportes que te pide la ley antilavado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas obligaciones que nos ha estado estableciendo año con año, tanto impuesto sobre la renta como el Código Fiscal de la Federación. Las causas de procedencia de la prisión preventiva en el artículo 167, al que se refiere el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, nos establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación. En cuanto a su fracción 2 de este artículo 167, nos indica la defraudación fiscal y su equiparable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de los defraudados supere 3 veces lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados. Entonces ahí tenemos la defraudación fiscal y su equiparable. En la fracción tercera de este artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidades o valor de los comprobantes fiscales superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Aquí lo importante es hacer mención y pues que ya tengan conciencia los colegas de que pues se ha estado cerrando el aspecto de que te voy a castigar como delincuencia organizada y la delincuencia organizada con penalizaciones establecidas en el Código Penal, y pues ya son más fuertes. Entonces ya están considerando penas muy fuertes para todos los delitos hacia el erario público, la evasión fiscal. Entonces pues que queda tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, porque cada día está más fuerte por parte de las autoridades los castigos para estos casos.